Estamos muy contentos esta mañana, decía, porque estamos juntos una vez más para poder alabar a nuestro Señor. Y como hacían los primeros cristianos, se reunían para partir el pan, para orar, para la enseñanza y también para animarse unos a otros. Y no es otro el propósito de estos momentos en los cuales nos abstraemos de nuestras preocupaciones, nos libramos de todo pensamiento que nos pueda alejar de Dios y aprovechamos estos minutos para meditar. Esta mañana vamos a animarnos mucho en torno a una advertencia que nos hace el Señor. El Señor sabe que nosotros tenemos un enemigo en común, todos los cristianos. Ese enemigo está acechándonos, está siempre tratando de distraernos. En este preciso momento nos está apartando en nuestros pensamientos, tratando de pensar otras cosas y no pensar en lo que debemos pensar esta mañana. También este enemigo nos distrae, nos adormita para que no podamos a veces meditar en la palabra. Para meditar la palabra del Señor tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy concentrados. Y vamos a precisamente hablar sobre el engaño. ¿Quién en la vida no ha experimentado un engaño? ¿Quién en la vida no ha sido engañado alguna vez? Ser engañado es una situación bastante complicada, porque después del engaño viene el desengaño, vale decir, pusimos todas nuestras esperanzas en algo, pero de pronto fuimos engañados, fuimos estafados, fuimos burlados. Y el Señor no quiere que eso ocurra en nuestras vidas. Vamos a esta mañana hablar sobre este tema. Vamos a mostrar algunas diapositivas. Vamos a titular esta mañana nuestro estudio como ¿cómo vencer el engaño? Porque si el engaño existe, obviamente el Señor no quiere que nosotros seamos engañados. Y entonces, ¿cómo vencer el engaño? Primero vamos a pensar un poquito en qué cosa entendemos por engaño. El diccionario dice que engaño es dar a la mentira apariencia de verdad. En otras palabras, disfrazar una mentira para que parezca una verdad. Y entonces la persona que no está advertida del engaño, la persona que confía en la otra, entonces se va a ver burlada porque tarde o temprano se descubre el engaño y la persona descubre que lo que le dijeron que era verdad no era verdad, sino era mentira. Cuando nosotros en la vida diaria nos exponemos al engaño, podemos ver una serie de características del engaño. Por ejemplo, una manera simple que pasa inadvertida es el engaño a veces cuando hemos sido estudiantes. Cuando nosotros, como en esta figura que aparece en la diapositiva, nosotros estamos tomando un examen, vale decir, dando un examen, y de pronto, porque hemos sido engañados también por alguien,
que nos dijo, mira, cualquier recurso vale con tal que apruebes el curso, pues. Y entonces recurrimos al plagio. El plagio no es otra cosa que un engaño. La persona que está plagiando, el estudiante que plagia, pretende engañar a quien después va a calificar su prueba, haciéndole creer de que él era el que estaba respondiendo a las preguntas y no cualquier otro, o con la ayuda de un plagio, que no es otra cosa que un recurso inapropiado para poder rendir un examen. Entonces, el engaño siempre va a estar presente en nuestras vidas. Muchas veces somos engañados de formas tecnológicas. Por ejemplo, hoy en día se ha puesto de moda que todas las ventas y la propaganda y el marketing comercial sea a través de las computadoras y los medios electrónicos, los teléfonos, en fin. Y ustedes habrán notado que hay un deseo de la persona que quiere vender algo o que quiere ofrecer algo. Y si ese deseo no es correcto, o sea, si ese deseo va más allá, ¿no?, y quiere sorprender a la persona, utiliza el engaño. Entonces uno se siente engañado cuando le ofrecen un producto que no es el correcto, que no es el apropiado. Cuando a uno le ofrecen un producto que uno no necesita, uno también se siente engañado porque al final lo compra el producto y después no lo va a utilizar. En las redes sociales hoy en día hay mucho engaño, ¿no? Mucha gente, muchos que están detrás del marketing, de los avisos, ¿no? Como ilustra esa figura, lo único que quieren es simplemente atrapar nuestro dinero, ¿no?, y hacernos caer muchas veces en el engaño. Por cierto, no estoy diciendo que siempre es así. Hay mucha gente honesta que también ofrece sus productos con veracidad. Hoy en día que están de moda los deliveries, cuando recibimos un delivery, siempre esperamos que el delivery sea conforme a lo que hemos pedido, ¿no? Y efectivamente, cuando llega el pedido que hemos solicitado, lo pagamos, a veces ni siquiera tenemos contacto con la persona que nos entrega el delivery, ¿no?, por el tema de la pandemia y los contagios. Y entonces cuando llegamos, abrimos el delivery y si encontramos que es el producto apropiado, entonces la persona que nos ha vendido el producto no nos ha engañado, pero puede ocurrir también el engaño. También se produce el engaño cuando en nuestra sociedad, y por supuesto no entre cristianos, sino en general en la sociedad, hay personas que fingen afecto, que fingen amor, que fingen buenos deseos, pero en la práctica esconden odio, rencor, y simplemente guardan las apariencias, ¿no?, con algún propósito, guardan las apariencias. Como en esta imagen, ¿no?, que acabamos de poner, las personas están saludando muy amablemente, se llevan muy bien, pero detrás tienen un puñal cada uno, ¿no?, porque en realidad ambos están engañando, fingiendo un afecto que no sienten. Bueno, en general, podríamos decir que vivimos rodeados de engaño. En las Escrituras hay una palabra del Señor que rápidamente nos ubica en quién está detrás del engaño. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice el Señor Jesús, increpando a los fariseos, ¿no?, que hablaba mentira, que no querían creer en Él como Hijo de Dios. El Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Detrás de todo engaño está Satanás. Satanás está incluso detrás de la persona que nos pretende engañar, ¿verdad? O sea, esa persona a su vez es engañada. Porque la persona que pretende sacar ventaja de un engaño, a su vez es engañada por Satanás, que le dice al oído, mira, si haces esta forma, ¿no?, vas a tener un dinero más rápido, un dinero más fácil, o vas a conseguir este u otro propósito. Entonces, el autor de la mentira, el autor del engaño y mentira van juntos, es nada más que nada menos que el enemigo que tenemos en común, los cristianos. Entonces, siempre tenemos que estar atentos. Siempre tenemos que estar atentos. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es una verdad ineludible que nosotros los creyentes debemos de considerar, porque lo dice la palabra de Dios. Quien pretende engañar a todo el mundo es precisamente Satanás. Vivamos donde vivamos en el planeta, Satanás es el que engaña al mundo entero. Y obviamente nosotros también podemos caer en el engaño de Satanás. Vamos a ver una historia de un engaño en tiempos de Josué. Y lo vamos a hacer con el propósito de entender cómo es que actúa Satanás, cómo es que se produce el engaño. ¿Cuáles son las características del engaño? Precisamente para no caer en el engaño, ¿no? Y esto lo ha escrito el Señor siempre con el propósito de que saquemos una enseñanza. Si ustedes recuerdan, en tiempos de Josué, Josué tenía por misión conquistar y repartir la tierra prometida al pueblo de Israel. Y entonces, Josué, un hombre valiente, de guerra, esforzado, y con todo el Espíritu de Dios, salió a emprender esta difícil tarea, porque sabía que se iba a enfrentar, ¿no?, a muchos pueblos que estaban ocupando la tierra prometida. Y entonces él tenía por misión desalojarlos. Y así ocurre con Jericó, si ustedes se acuerdan, y así ocurre después con Ai, ese segundo pueblo conquistado por Josué. Pero después de que conquista estos dos pueblos, en el relato de Josué, capítulo 9, versículos 3 al 5, narra esta historia. Dice, mas los moradores de Gabaón era una ciudad que estaba muy cerquita de Jericó y de Ai, que ya habían sido conquistadas por Josué. Estaba muy cerca. Si ustedes ven un mapa, va a estar casi al oeste, muy cerca. Dice que cuando estos moradores oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Entonces, continúa la historia, sigamos el relato. Josué 9, nuevamente, versículos 6 al 8, dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel,
nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. O sea, estos hombres de Gabaón habían escuchado que Josué ya había derrotado a Jericó, había dado muerte a todos los habitantes de Jericó y también a los de Ai. Y ellos se sintieron amenazados. Y entonces, con astucia, urdieron una mentira. Se acercaron ellos, como dice la diapositiva anterior, se acercaron con sacos viejos sobre sus asnos, ¿no? Cueros viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos. ¿Por qué? Querían aparentar, para disfrazar su mentira, para consumar su engaño, querían aparentar de que venían de muy lejos, ¿no? Y que en el camino, después de mucho andar, habían envejecido sus, ¿no? Todo su equipaje, todas sus ropas, en fin, y hasta el pan que traían, dice, lo habían secado y enmohecido para hacer creer a los de Israel de que efectivamente venían de una larga travesía. Entonces aquí nos detenemos para ver cómo es que se urde este engaño, ¿no? Una primera característica, según los versículos 3 al 5, es que los moradores de Gabaón usaron astucia, dice el pasaje, y fingieron, dice, se fingieron embajadores. Ya sabemos que embajadores significa personas enviadas, ¿no? Obviamente era un grupo de personas. ¿Qué cosa es lo que fingieron? Fingieron ser embajadores de un pueblo que venía de muy lejos, muy lejano. Entonces, primera característica del engaño siempre es que el engaño viene con mucha astucia y viene con fingimiento. Y entonces, en el versículo 7, dice, los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Esta pregunta es muy interesante de parte de los de Israel, ¿no? Al ver que ellos pretendían una alianza, lo que surgió es la pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo sabemos si ustedes no son de por aquí nomás? Porque el plan de Josué era ocupar las tierras que estaban cerca primero. Y precisamente una de ellas era la ciudad de Gabaón. Y detrás de ellos estaban los amorreos y todo un grupo de pueblos, como relatan los siguientes capítulos de Josué. Pero era obvio que Israel no iba a hacer alianza con ningún pueblo que esté cerca, porque ¿cómo vas a hacer alianza con un pueblo al cual lo vas a atacar? La verdad, no tiene ningún sentido. Y por eso la pregunta dice, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Quizá habitáis en medio de nosotros. Y ellos, dice versículo 8, respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Nuevamente, ¿no? Nuevamente. Siempre que hay una situación de engaño, la mentira tiene que disfrazarse bien. Y en este caso se disfraza también con falsa humildad. Ustedes ven en el versículo 8 dice, nosotros somos tus siervos, ¿no? Una falsa humildad de parte de estos gabaonitas. Prosigue el relato, versículos 9 al 11, dice, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán,
a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Observen ustedes que aquí hay una adulación, ¿no? Y bien es cierto que están hablando del poder de Jehová, pero les están metiendo en la cabeza a los israelitas de que ellos son admiradores y que ellos, en vista de la fama, ¿no?, que tenía el pueblo de Israel por todo lo que Dios hizo en Egipto y por todo lo que acababa de hacer con otros reyes, pues entonces ellos estaban deslumbrados por todo eso, ¿no? Siempre el engaño trae adulación, siempre. Siempre cuando alguien pretende engañar, usa esa arma. La lisonjería, la adulación. Y en el versículo 11 dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. O sea, siguen con su plan de engañar al pueblo de Israel, haciéndoles creer de que ellos venían de una tierra muy lejana. La historia continúa. Josué cae en el engaño. Y no solamente Josué, sino todo el campamento que estaba escuchando lo que decían estos hombres. Versículos 12 al 14 dice, argumentando ellos, dice, nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas por el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. O sea, aquí hay una prueba de que estamos diciendo la verdad. Si el pan estuviera calentito todavía o estuviera fresco, es porque estamos viniendo de muy cerca. Pero como venimos de muy lejos, el pan está seco y mohoso. Estos cueros de vino, versículo 13, también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. El engaño siempre usa la mentira. Y en el versículo 14 sucede lo inesperado, ¿no? Dice, versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Por qué es que Josué y sus hombres cayeron en este engaño? La respuesta está en el versículo 14. Porque no consultaron a Jehová. Ellos tenían duda de que estos hombres estaban diciendo la verdad. Por eso les preguntan, ¿y cómo sabemos? Y ellos sacan su mentira y fingen y están disfrazados de personas que venían de muy lejos. Y entonces Josué y toda su gente caen en el engaño. Y un detalle que también no pasa inadvertido, en el versículo 14, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. O sea que ellos vinieron con provisiones extras, ¿no? Para entregárselas como obsequio a estos israelitas. Y ellos cayeron enteritos y cayeron en el engaño. Fíjense lo que Jehová Dios le había instruido a Josué. Si volvemos atrás en el capítulo 1 de Josué, versículos 7 al 9, ¿qué es lo que le dice Dios a Josué? ¿Qué es lo que le advierte? Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, hoy en día también ocurre algo similar. La promesa de Dios para nosotros, los creyentes, es de que si nosotros no nos apartamos del camino de Dios, ni a la diestra ni a la siniestra, o sea, nos mantenemos firmes en nuestro propósito de servir a Dios, vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos, individualmente, como congregación, y por qué no como sociedad también, si nos aferramos a la palabra de Dios. Pero la clave está que uno dice, de día y de noche tiene que estar meditando. O sea, cuando no meditamos en la palabra de Dios, nos desenfocamos de nuestros propósitos. Nos distraemos de nuestro propósito en la vida. Y en este caso con Josué ocurrió eso. Estos hombres que engañaron a Josué lo tomaron distraído. Cuando dice el versículo 9, y es una promesa también para nosotros, de que si nosotros nos esforzamos, dice, Jehová Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ¿cómo se manifiesta esa cercanía de Dios con nosotros? En aquella época, en la época de Josué, Dios efectivamente estaba al lado de Josué. Josué solamente tenía que orar, tenía que alzar sus manos y pedirle a Dios y decirle, Señor, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? Ante la presencia de estos gabaonitas que terminaron engañando a Josué, el error de Josué fue no haber consultado a Jehová. Hubo apresuramiento y entonces cayeron en el engaño. El engaño, como hemos visto en esta historia, se presenta con astucia por parte de la persona que engaña, fingimiento, mentira, falsa humildad, adulación, obsequios, etc. Así es como se presenta el engaño. Cuando ustedes, queridos hermanos, bueno, nosotros todos estamos expuestos al engaño, sintamos de que en alguna situación de nuestras vidas hay alguien que viene con astucia, con lisonjería, con fingimiento, y nosotros desconfiemos de esta situación, sea una persona, sea una nueva doctrina, sea ¿no? alguna situación que tiene que ver con nuestro compromiso con Dios, entonces vamos a estar en duda. Porque el engaño lo que busca es que la persona entre en duda. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Ante la duda, debemos consultar a Dios. Josué no lo hizo y cayó en el engaño. Nosotros también, hermanos, si no nos aferramos a la oración, ante cualquier duda, siempre vamos a estar expuestos a caer en el engaño. ¿Y cuáles son las consecuencias del engaño? En el caso de nuestra historia, veamos lo que pasó con Josué. Dice el versículo 15, Josué hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Quiénes eran los príncipes de la congregación? Los ancianos, los líderes, las personas que tenían el liderazgo dentro del grupo de guerra de Israel. Ellos juraron. ¿Pero qué ocurrió? En versículo 16.
porque no hay nada escondido. Versículo 16 dice, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cáfira, Berot y Kiriat Jeraim. O sea, no pasaron ni 3 días y ellos se dieron cuenta de que habían caído en el engaño. A veces, hermanos, caemos en el engaño de la manera más ingenua, más tonta, y no pasa mucho tiempo y ya nos damos cuenta que nos han engañado. Y como hicieron aquí los de Israel, con Josué al mando, salieron a ver si era cierto o no, porque a veces uno se resiste. No puede ser que me hayan engañado, voy a ir a verificar. Y fueron y se dieron cuenta de que habían sido engañados, ¿no? Porque estas personas venían de esas ciudades. Versículo 18 dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Por qué no los pudieron matar? Porque ellos, después de hacer la alianza, habían jurado que iban a respetar sus vidas. Y un juramento ante Dios en el Antiguo Testamento era para cumplirlo, ¿verdad? Nadie podía levantar el nombre de Dios en vano. Si ya habían jurado que los iban a respetar, no podían incumplir eso. Y entonces se sintieron avergonzados. Después del engaño viene la vergüenza, el sonrojo, ¿no? ¿Cómo pude caer en el engaño? Hermanos, ya nos ha pasado a nosotros alguna vez que nos han engañado. A veces queremos revisar atrás, pero ¿cómo fui engañado? ¿Por qué? Y en temas espirituales también ocurre exactamente lo mismo. Podemos estar en el engaño, podemos creer que estamos en la verdad. Y la única forma de saber si estamos en la verdad o no es verificar la verdad. Las consecuencias del engaño siempre van a ser el oprobio, la vergüenza. Porque dice acá, toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Lógicamente, ¿no? No habían usado sabiduría. Josué, ¿qué hizo? Dice versículo 22, llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Bueno, cuando uno se siente engañado y no puede dar marcha atrás, uno pasa por el pesar. Se lamenta uno, pero a veces ya no se puede resarcir el daño, ¿no? Y uno se siente avergonzado, se siente que ya cayó. Y el pesar es a veces muy fuerte porque ese engaño nos puede llevar a otras consecuencias peores. Entonces, en segunda de Pedro, el apóstol nos dice, nos da una advertencia respecto a que también podríamos ser engañados en temas espirituales. Dice en segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. O sea, el apóstol Pedro explica lo mismo que Pablo ya les había explicado. Pero advierte luego, en el versículo 16, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pedro cuando nos advierte que hay algunas cosas difíciles de entender? Efectivamente, hermanos, en las escrituras hay cosas que se pueden entender con facilidad, como el plan de salvación, como la necesidad de bautizarse, como el regalo del Espíritu Santo que recibimos en el momento del bautizo, porque se deducen después una lectura sencilla y rápida, pero hay algunas cosas que son un poco más difíciles. No dice el pasaje que son imposibles de entender, ¿cierto? Porque si fueran imposibles de entender, estarían vedadas para nosotros. Simplemente dice que son difíciles de entender. Hay que estudiar un poco más, hay que escudriñar la palabra para poder entender. Pero de esto se aprovechan dice, los indoctos e inconstantes. ¿Por qué? Porque las tuercen. Como no las pueden entender muy bien, porque es difícil, se van por lo más fácil. No escudriñan y van por una salida que de repente no es la apropiada. Como en el tema del diezmo versus la ofrenda, como en el tema de uso de instrumentos musicales, en fin, las personas que no conocen muy bien los indoctos, pues simplemente tuercen. Y luego dice la palabra que es para su propia perdición. Y obviamente también para la perdición de quienes los escuchan. ¿Cómo evitar, pues, caer en el engaño, queridos hermanos? Y ese es el propósito de este mensaje de esta mañana. El primer consejo es escudriñando la palabra de Dios. No podemos nosotros, y probablemente en cualquier iglesia del Señor, probablemente siempre van a haber hermanos recién bautizados, hermanos que ya tienen alguna experiencia, otros hermanos que conocen un poco más. La idea es que nos apoyemos todos, pero finalmente uno puede ser autodidacta. Uno puede escudriñar, como dice la palabra de Dios, para no ser engañado. Porque si no, cualquiera nos podría engañar en temas espirituales, ¿no es verdad? Nosotros tenemos que ver con nuestros propios ojos. Tenemos que leer la palabra para comparar. Fíjense en el Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. O sea, si no estamos conformes con un versículo, escudriñemos un poco más. ¿Cuál es el contexto? Si no estamos cubiertos con el contexto, recurramos a otra fuente, ¿no? Dentro de la propia escritura, porque dice, la suma de tu palabra es verdad. No puede haber contradicción entre la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando haya un tema muy complicado, habrá que... Y aprovechar que nuestros hermanos que tienen dones de enseñanza, a veces hacen ellos el trabajo por nosotros, ¿no? Y escudriñan y nos traen los estudios, pero tampoco debemos conformarnos con eso. Debemos siempre estar atentos para poder nosotros alimentarnos de forma directa de la fuente, de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo pasaba por Berea, en el capítulo 17 del libro de Hechos 17, versículo 11, se refiere el apóstol a estos hombres de Berea que habían ya escuchado la palabra y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los apóstoles les decían la verdad, ellos confiaban en los apóstoles, pero aún así ellos escudriñaban, dice, cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así, ¿no es verdad? Para no ser engañado. Cuando uno tiene duda respecto a algo, pues uno puede recurrir incluso a un hermano, a alguien de la congregación que sepa algo sobre ese tema y lo puede consultar. Pero aún así,
debe de escudriñar para ver si es así, si es correcto lo que me está diciendo el hermano. O como esta mañana en que estamos estudiando algunos pasajes y entonces es bueno tomar nota para después escudriñar. Entonces, el primer consejo para no caer en el engaño es escudriñar la palabra de Dios. El segundo consejo tiene que ver con confiar plenamente en la verdad. Y ya sabemos que la verdad, la única verdad, está en Jesús mismo. El apóstol dice en Efesios 4, 24, 20 al 24, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, observen ustedes en estos pasajes que el apóstol nos está exhortando a que nosotros nos despojemos del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, cuando nosotros dejamos atrás el pecado y pasamos a ser hijos de Dios, no debemos estar quietos, tenemos que crecer, ¿no es verdad? Tenemos que crecer, pero tenemos que hacerlo despojándonos del viejo hombre, porque ahí también entra el engaño, ¿no? Satanás nos puede decir al oído, hermano, estás bien, ¿no? Eso que hacías en el pasado, síguelo haciendo, no hay ningún problema. Pero nosotros nos damos cuenta de que la Escritura nos exhorta a que nos despojemos. Despojarse quiere decir echarlo atrás, rechazar. Todo lo malo que hacíamos antes tenemos que cambiarlo por lo bueno que nos plantea el Señor. Y ese es un acto de, precisamente por eso se llama conversión. La persona deja atrás muchas prácticas que hacía en el pasado por dedicarse a las nuevas cosas que uno hace cuando tiene el Espíritu de Dios. Y entonces ahí también puede operar el engaño. Entonces, lo segundo es confiar siempre en la única verdad que está en nuestro Señor. Y un tercer consejo es que no nos mantengamos quietos. Siempre tenemos que aspirar a crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para no ser fluctuantes, pues, ¿no? Porque siempre va a haber gente que nos va a querer persuadir, ¿no? En Efesios 4, 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, si nosotros no crecemos espiritualmente, siempre vamos a estar expuestos al engaño. Porque dice, la propia palabra dice, ¿no? Que hay distintas doctrinas, todo viento de doctrina, cualquier cosa novedosa la vamos a escuchar, no estamos preparados, no hemos crecido espiritualmente y obviamente vamos a ser arrastrados. Porque siempre va a haber gente que trabaja para Satanás. Siempre va a haber gente engañadora, ¿no? Siempre hay gente que va a querer simular la verdad. Y hay distintas formas y hay distintas maneras de cómo opera Satanás para engañarnos. La aspiración de él es sacarnos del camino correcto, dejar que nosotros nos distraigamos de nuestro crecimiento espiritual, que no estemos firmes y fieles en la fe. Quiero terminar este mensaje, primero anunciando, animando a nosotros mismos, los creyentes, animándonos a que no tengamos dudas respecto a nuestra salvación. Nosotros hemos aceptado un Cristo de carne y hueso, un Cristo, imagen del Dios invisible,
que vino a este mundo, que murió por nosotros y que fue resucitado. Y para aquellas personas que aún no han conocido o no han aceptado, puede ser que todavía estén en situación de engaño. La palabra dice, en Mateo 7, 21 al 22, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, la religiosidad puede esconder engaño. Muchas veces podemos creer que diciendo Señor, Señor, estamos agradando a Dios. Pero en realidad lo que le agrada a Dios, como dice el pasaje, es que hagamos su voluntad. Su voluntad. ¿Y cómo podemos hacer su voluntad si no la conocemos? Pues hay que conocerla a través de la palabra. Porque incluso personas que predican, personas que enseñan la palabra de Dios, pueden estar también equivocadas y pueden ser instrumentos de engaño. No confiemos en nadie. Aferrémonos siempre a la voluntad de Dios. Y yo los invito a nuestros amigos que esta mañana nos visitan a que se aseguren también de ser salvos, aceptando la palabra del Señor. Asegúrense de nacer nuevamente. Cuando el apóstol Juan escribe en el capítulo 3, versículos 4 y 5, el relato de lo que ocurrió con Nicodemo, Nicodemo le preguntó al Señor y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amiga, amigo, tú que me escuchas, asegúrate de que puedes entrar en el reino de Dios, pero solamente a través de un nacimiento nuevo. Tiene que ser de agua y del Espíritu. De agua, porque es el bautizo el que te va a limpiar de tus pecados. Y del Espíritu, porque en el momento del bautizo tú vas a recibir el Espíritu de Dios. Esa es su promesa y esa es nuestra palabra que hoy te predicamos. Que el Señor nos bendiga, hermanos.